Es decir, nosotros no fabricamos, no tenemos una línea de producción estándar, sino que nos adaptamos 100% a las necesidades del cliente. Y bueno, ahora mismo estamos en todo tipo tenemos proyectos en todo tipo de aplicaciones, desde renovables, centrales eléctricas, hospitales, construcción, temas de agricultura. Ya centrando un poco más en lo que es el tema de la charla, bueno, está claro que es necesario llevar a cabo un proceso de transición energética y es algo a lo que a estas alturas no hay ningún tipo de duda. Lo que pasa es que también es cierto que este proceso de transición energética va a llevar asociados una serie de desafíos, tanto a medio a medio y a largo plazo. A corto plazo, relacionado sobre todo con el tema de la integración de las energías renovables, que va a necesitar, bueno, sabéis ya todos aquí, todos somos expertos en temas de energía, se trata de una fuente de generación intermitente, es decir, que no la tenemos disponible cuando nosotros necesitamos, sino cuando hay sol, cuando hay viento o el tipo de energía que sea. Esto introduce una mayor variabilidad en la red, por lo que van a ser necesarios aumentar por un lado los sistemas de almacenamiento y por otro lado todo lo que tiene que ver con sistemas de emergencia. A medio plazo, los desafíos tienen que ver sobre todo con el tema del aumento de la demanda. Como sabéis, uno de los pilares básicos de la estrategia de descarbonización europea consiste en la electrificación de los usos finales. Entonces, todo esto que tiene que ver, pues, electrificación del transporte, electrificación de procesos industriales, electrificación también a nivel doméstico, lleva asociado, lógicamente, un aumento de la demanda. Y a largo plazo el reto va a ser conseguir integrar todas estas reformas que implican la red eléctrica, tener en cuenta este aumento de la demanda y además ser capaces de seguir proporcionando un suministro fiable, seguro y que sea asequible para todos los ciudadanos, que también es un punto importante. Entonces, en este contexto de cambio que estamos viviendo, el papel del grupo electrógeno aunque parece que no, también es importante, sobre todo como tecnología habilitadora. ¿Qué significa esto? Los grupos electrógenos juegan un papel crucial a la hora de garantizar este suministro de red eléctrica. ¿Por qué? Porque es un tipo de maquinaria que podemos tener disponible cuando sea necesaria. De hecho, históricamente, el grupo electrógeno no tiene una aplicación tanto de depender de ellos directamente, sino que ya está más bien relacionado con aplicaciones de emergencia, bien sea en zonas de conflicto, zonas rurales alejadas de lo que viene siendo la red eléctrica común, bien sea en situaciones donde no se puede permitir que exista un fallo de la red, como por ejemplo los hospitales. Además, bueno, a corto plazo, el tener un grupo electrógeno permite tener un respaldo flexible y dar un poco ese soporte que necesitan las energías renovables. Y a medio y largo plazo lo que permiten sobre todo es ayudar a ese tema de la resiliencia de la red eléctrica. Dicho esto, hay algo que tampoco se puede negar y es que históricamente el papel del grupo electrógeno ha estado altamente ligado a los combustibles sostenibles, sobre todo al diésel. La mayoría de grupos, si bien existen algunos que, existen una gran amplia gama en el mercado que funcionan con gas, la mayoría de los grupos electrógenos puestos en el mercado funcionan con diésel convencional. Por lo tanto, hay un problema relacionado con las emisiones que no podemos simplemente ignorar o obviar por querer utilizarlo como, maquinaria de aumento de resiliencia de la red. Por tanto, en Genesal, ante esta situación, recogemos las necesidades del mercado, porque ya no se trata solo de una situación de cumplir con objetivos medioambientales, sino que muchas veces nuevas normativas europeas, estamos sometidos a una cantidad de emisiones, también a veces nuestros propios clientes, vosotros también lo sabréis muy bien, tienen unos objetivos de descarbonización que van más allá de lo que les exige la normativa. Entonces, desde Genesal Energy recogemos todas esas necesidades y por eso nos hemos puesto a trabajar con combustibles sostenibles. Entonces, de esto ya habló un poco Susana, así que por no repetirlo, básicamente existen tres grandes grupos de combustibles sostenibles. Los biocombustibles, que son aquellos que provienen de materia biológica, como puede ser bioetanol, biogás, biodiesel. Luego están los e-fuels o combustibles sintéticos, que también diésel, gasolina, etanol. Y luego está el tema del hidrógeno verde. ¿Qué pasa? Que si bien existen estos tres grupos, si lo bajamos a nivel del sector del grupo electrógeno, no todos estos combustibles tienen el mismo grado de aplicación. Aquí, por ejemplo, biobutanol, biogás, biometano, diésel, todo lo que es combustibles sintéticos, el hidrógeno,
aunque tienen potencial, todavía no están muy implantados. En el caso del biogás, por ejemplo, sí que existen motores funcionales con biogás. El problema son los costes elevados que suponen respecto a un grupo más convencional, tanto por el propio precio del motor, digamos, como para luego mantener la instalación. O sea, como sabéis, el biogás no es tan fácil de almacenarlo como puede ser el diésel convencional, por ejemplo, o incluso otras alternativas de biocombustibles como la HVO. Entonces, esto al final implica una serie de necesidad de infraestructura que hace que por ahora, aunque la tecnología existe, todavía no está muy extendida y no termina de ser del todo asequible. Luego hay otros biocombustibles como el bioetanol o el biodiesel, con los que es verdad que ya se trabaja más, pero también existen proyectos pilotos, sobre todo en relación con el biodiesel, también existen proyectos cuando son grandes en los que está más aplicado, pero pasa lo mismo que en el caso del biogás. Todavía existen ciertas barreras de costes y de infraestructura, que es lo que está impidiendo que su uso se extienda. Y luego está el HVO, de que también habló antes Susana, que bueno, es el más extendido, sobre todo, luego también voy a hablar de él, pero bueno, sobre todo por el tema de que se trata de un combustible directo. Es decir, no es necesario hacer modificaciones a los motores para poder utilizarlo. Además, en comparación con los biocombustibles, también es muy fácil de almacenar, lo que consigue reducir ese coste en relación con todo el almacenamiento. Entonces, bueno, ¿cómo estamos en Genesal Energy recogiendo todas estas necesidades? Bueno, dentro de Genesal tenemos un centro tecnológico, que es el que se conoce con el nombre de GenerLab. Desde que desarrollamos diversas ideas de innovación, llevamos varios proyectos, no solo relacionados con combustibles sostenibles, sino en general con cualquier ámbito relacionado con el grupo electrógeno, y también tenemos muchos proyectos relacionados con el tema de Industria 4.0 para nosotros también trabajar en nuestro proceso de transición energética y de descarbonización. Pero bueno, centrándonos en los combustibles sostenibles, la idea que tenemos o lo que buscamos es que GenerLab nos sirva un poco de puente entre la industria, la descarbonización y la innovación. Es decir, queremos tener en cuenta esas tres patas para ir trabajando sobre soluciones que sean sostenibles, pero en todos los ámbitos de la sostenibilidad. Es decir, que sean sostenibles a nivel medioambiental, pero que también sean sostenibles a nivel económico y que sean sostenibles a nivel social, en un sentido de que sea una solución que pueda ser accesible. Porque a veces también se habla de biocombustibles o de nuevas soluciones cuando, bueno, la realidad es que no todos tenemos disponible el mismo tipo de solución en todos lados. Por ejemplo, se comentaba antes, el HVO, si viene del norte de Europa, lleva años utilizándose, está extendidísimo, hay más de 700 gasolineras que lo ofrecen. Aquí hasta el año pasado, aunque lo quisiésemos probar, no teníamos disponibilidad de él. Entonces a veces parece que un poco nos centramos siempre en esa pata medioambiental, que es necesaria, que debemos tener en cuenta, y que un poco se queda de lado todo el tema de la economía y de la disponibilidad. Entonces, bueno, nosotros en GenerLab queremos recoger estas tres necesidades y estamos trabajando en proyectos de desarrollo de combustibles sostenibles que voy a explicar a continuación, pero además también queremos realizar pruebas en nuestros propios grupos con estos combustibles, sobre todo en lo que se refiere a rendimiento, para ver si somos capaces de seguir ofreciendo la misma potencia y la misma eficacia que ofrecíamos hasta ahora con estos combustibles. En cuanto a ruido, porque el tema de ruido en el caso de los grupos electrógenos también es una emisión a tener en cuenta. Y luego, evidentemente, también en relación con el tema de las emisiones de CO2, que es un poco de lo que surge todo esto. Entonces, bueno, como os mencionaba, el primer gran proyecto, que también hablo antes del julio, está relacionado con las pruebas con HVO. Si bien es verdad que hay la gran mayoría de grandes empresas de motores ya confirman que pueden utilizarse con HVO, sobre todo lo que es la gama Euro 5, Euro 6, ya todo el mundo certifica que se puede utilizar. Nosotros queremos también realizar nuestras propias pruebas para poder asegurar al cliente, mira, sí, nosotros lo hemos probado en nuestra fábrica y te podemos confirmar que vamos a seguir manteniendo la misma calidad que ofrecíamos hasta ahora. Lo que comentaba, en el caso del HVO se trata de un biocombustible de segunda generación que se puede generar a partir de diversas materias primas, como son aceites vegetales y animales, pero bueno, también, por ejemplo, a partir de restos de aceites. ¿Y cuál es la ventaja que presenta el HVO o por qué a lo largo del último tiempo se habla tanto de HVO? Parece que últimamente es como que apareció y ya es para quedarse en nuestras vidas. Porque es verdad que
Bueno, en el caso, por ejemplo, la comparación más directa es con el caso del biodiesel. En el caso del biodiesel, para poder utilizar los motores, en primer lugar hace falta mezclarlo con diésel convencional y tiene que ser una mezcla con unas cantidades muy concretas. Tampoco puede hacerse un poco, digamos, todo lo sostenible que nosotros nos gustaría. Luego, además, los combustibles en general, los algo, biogás, biodiesel, suelen ser difíciles de almacenar y suelen ser muy propensos a la degradación. Lo que hace que, en primer lugar, necesite una planificación muy organizada para almacenarlo y además aumenta los costes de ese almacenamiento. En el caso del HVO no, el HVO es una sustitución directa del diésel convencional, se puede almacenar en el mismo tipo de tanques que el diésel convencional. De hecho, lo que se anuncia es que ni siquiera hace falta tener un tanque para HVO y otro para diésel, sino que tú puedes tener tu tanque que tenías hasta ahora de diésel, ese llenarlo con HVO, y en caso de que, por ejemplo, en un tiempo el HVO pues, no tuviera disponibilidad por cualquier cosa, volver a utilizar diésel convencional sin ningún tipo de problema. Al mismo tiempo, como os decía, también es un combustible de sustitución directa, es decir, no hace falta hacer ningún tipo de modificación al motor, ni al sistema de inyección, por ejemplo, ni el tema filtros, para poder utilizarlo. Si vosotros tenéis ahora un coche, que es más fácil que tengáis un grupo electrógeno, pero si tenéis un grupo electrógeno también y queréis mañana llenar el tanque con HVO, podéis sin mayor problema, no habría ningún tipo de problema ahí en ese sentido. Luego, además, también estamos trabajando en varios proyectos relacionados con el hidrógeno y con el biogás. En primer lugar, el que sale aquí es el proyecto H2Gen, que está relacionado con la construcción de nuestras instalaciones de un electrolizador alcalino con el objetivo de integrarlo en los sistemas de energía distribuida. Un poco este proyecto nace por esa necesidad se habla mucho del vector hidrógeno, de que lo vamos a introducir, de que es el futuro, de que se viene. Nosotros dijimos, vale, pero para poder trabajar con hidrógeno, lo primero que tenemos que hacer es conocer bien el hidrógeno. Y la mejor manera de conocer algo es empezar desde cero. Así que nosotros decimos, perfecto, vamos a montar en Genesal nuestro propio electrolizador, vamos a estudiar bien cómo funciona esta tecnología y luego a partir de ahí vamos a estudiar cómo podemos integrarlo en los grupos o en los sistemas de energía distribuida, que bueno, puede ser, por ejemplo, el OI, el sistema de gestión de energía y de almacenamiento energético que tenemos. Luego, a partir de un poco como segundo paso, como continuación del proyecto anterior, está el proyecto que se llama H2Gen, que en este caso ya la idea es directamente trabajar sobre los motores de los grupos, para conseguir adaptar los grupos, un motor de grupo diésel a que funcione con gases, o sea, el proyecto lo estamos realizando de forma que pueda adaptarse a diferentes gases, pero con el objetivo final de utilizar hidrógeno. Entonces, la idea que se está desarrollando aquí es intentar desarrollar un kit que se pueda vender para que tú, en el caso de empezar a querer trabajar con combustibles gaseosos renovables, no necesites comprar de nuevo un equipo entero, sino que puedas adquirir simplemente el kit para poder hacer la reforma de las partes que sean necesarias del grupo electrógeno y poder empezar a utilizar combustibles renovables en el caso de que tengas una disponibilidad. Y luego, bueno, por último, también estamos desarrollando un proyecto que se llama Enedar, que bueno, en este caso es un consorcio bastante grande. Genesal no es líder, sino que es la empresa Faxe y también bueno, a instituciones públicas como la Universidad de Valladolid. Y bueno, este proyecto consiste en la revalorización de los lodos de una depuradora. El proyecto es bastante grande, pero por centrarnos un poco en cuál es el papel de Genesal en este caso, la idea consiste en conseguir mejorar la sostenibilidad de las depuradoras, valorizando los lodos y que esto al mismo tiempo también ayude a reducir los costes. Como os comentaba antes, todo el tema que tiene que ver con los biogases, biocombustibles en general, es que los precios aún están elevados. Entonces, en este proyecto lo que se está intentando es revalorizar el lodo para conseguir con el biogás y el biometano producido alimentar el grupo electrógeno y que haya una compensación económica un poco en ese ahorro de energía que, vale, con esta revalorización consigo reducir la energía tanto por ciento y a partir de ahí pues me llevo ese ahorro no solo de emisiones, que también es importante, sino que en este caso también sería un ahorro económico. Y bueno, esto es un poco por ahora en lo que estamos trabajando, es sobre todo lo que más adapta a nosotros en lo que tiene que ver por lo que os comentaba antes de disponibilidad. Si bien existen más combustibles, por ejemplo combustibles sintéticos,
no estamos trabajando todavía nada, pero porque es algo que, sobre todo en el sector del grupo electrógeno y sobre todo en la zona, no está tan desarrollado. Entonces, un poco nosotros lo que también queremos ofrecer es esa parte de te voy a dar algo con lo que tú también puedas trabajar. Un poco estamos integrando esa, no sé, esa necesidad de mercado que a veces se olvida de no sirve de nada que yo fabrique una línea de grupos electrógenos que puedan funcionar con gasolina, por ejemplo, si yo sé que ese producto te va a ser más caro y además no lo vas a tener disponible. Entonces, bueno, cualquier duda o pregunta, pues